Bueno, muy buenos días. Bienvenido Nico Burdizo a Proyecto 77. Muchas gracias por participar. Buenos días, ¿cómo estás, Marco? Un saludo para todos. Muchas gracias. Che, la verdad, para introducirte, ante todo, como hincha de Boca, te quería tener hace rato en el podcast, una gloria de Boca como vos, Nico. Pero además, cuando empecé a repasar tu historia, ¿no? Y la verdad, la cantidad de títulos que obtuviste en Boca, en la selección, en medalla olímpica, tu carrera deportiva, siempre me impacta cuando repaso tu carrera, lo que fue tu carrera, ¿no? Y más allá después vamos a hablar de tu rol actual. Lo primero que te quería preguntar, que es algo que siempre nos interesa acá en este podcast, es hoy, al Nico de hoy, ¿qué significaron todos esos títulos que obtuviste? La medalla olímpica, la Copa Intercontinental, la Libertadores, todos los títulos que obtuviste. Hoy, ¿qué significan para vos? Realización y alimento para seguir adelante. Al fin y al cabo es casi un incentivo, para decirlo de alguna manera, es como si fuese una droga, ¿no? Constante. Esa necesidad de competir y de tener un desafío para llegar a algo y justamente, bueno, lo que puede ser una medalla, un trofeo, una realización es parte del camino que te hace solamente querer más y pensar en adelante. Y la palabra no es ambición, porque no es ser ambicioso, sino que es parte del deportista, parte de la alta competencia, parte de esta competitividad. Y pocas veces te frenás y miras para atrás. Digamos, es casi siempre necesitas este tipo de cosas, ¿no? O de la entrevista o de la mirada de alguien externo que te dice, che, ¿te fijaste esto, lo otro? Me pasa hasta el día de hoy, ¿no? Que digo, bueno, hace 5 años que empecé este trabajo y ya llevo 4 trabajando, 3 en Fiorentina, 1 en Boca, que son también otro recorrido importante. Y uno está, por lo menos a mí me pasa que está más pendiente de lo que puede hacer en el presente con vistas al futuro que lo que realizó, ¿no? Y cuando arrancaste, contanos de Altos de Chipión, ¿cómo es? ¿Cómo fue esa infancia y cuándo te enganchaste con esa adicción de... Me engancho con la dirección deportiva por la pasión de mi familia, sobre todo de mi papá y de mi abuelo, ¿no? Con el fútbol. Mi papá fue un futbolista semiprofesional que no tuvo la suerte de tener a alguien como yo sí tuve, que fue él, ¿no? Y como mi familia, que le pudo dar el consejo al momento justo, sobre todo en años donde el jugador de fútbol profesional no era una profesión, digamos, aceptada y considerada como es hoy, ¿no? Tuve la suerte, y esa es una de las grandes fortunas de mi vida, de tener una infancia en un pueblo como el mío, que es un sueño, es decir, en el medio de La Pampa, en el medio digamos, de la Pampa húmeda de Córdoba, en el medio del campo, 10 cuadras por 8 cuadras, jugar todo el día, jugar al fútbol, ser libre, ir a la escuela, volver, que te llamen para ir a cenar o para comer, y sobre todo porque tenía a mi papá, que era entrenador y profesor de educación física del pueblo, entonces era un personaje bastante particular, mi viejo, que me llevaba para todos lados. Y la parte del sostén duro familiar era mi mamá, ¿no? Que estaba en casa y me daba el cariño. En una familia numerosa, porque somos 5 hermanos, entonces digamos, todo giraba alrededor del fútbol. Y fue un mix particular, y crecí justamente con esa experiencia de mi viejo, ¿no? De mi papá, que había jugado al fútbol, había llegado hasta instituto, había jugado con 2 o 3 personajes que a él lo marcaron, juntos, ¿no? Que eran Carlos Pizerni y Marcelo Bielsa. Eh, y dentro de un contexto donde, bueno, decir, pensar de salir de este pueblo para llegar a ser alguien dentro del mundo del fútbol era casi eh, una epopeya, ¿no? Era un mito. Y había que probar, y digamos que pensé toda la vida en eso. Varios documentales de futbolistas y me quedo con el de Beckham cuando cuenta la relación con su viejo y que era una relación más conflictiva, ¿viste? Tenés los dos casos, los deportistas que tienen padres que acompañan y padres que exigen, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con ese acompañamiento? Mirá, es una linda pregunta, porque mi viejo me acompañó siempre. Mi viejo siempre fue, bueno, sigue siendo entrenador de fútbol, entonces siempre tuvo una mirada muy crítica conmigo, pero a la vez me transmitió siempre la pasión por el fútbol. Y eso creo que fue más importante que la mirada crítica. Obviamente que uno siempre espera y quiere y necesita la aceptación de un padre, sobre todo de un padre riguroso como era el mío, porque venía de una formación entre comillas militar, y también de la misma manera con un pasado de jugador de fútbol.
Pero yo creo que también él percibía la pasión y la dedicación que yo le ponía a lo que era el fútbol, la obsesión que tenía con el fútbol. Y la única vez que se confundió mi viejo, la única vez que se confundió conmigo fue solamente cuando empecé a jugar en Boca, empecé a jugar en la primera y quizá también él sintió que tenía ciertas concesiones para poder decirme algo. Y tuvimos una pequeña discusión, me acuerdo, después de un partido, tengo muy buena memoria gráfica, después de un partido de un viernes a la noche, Boca-Lanús del año 2000, donde yo no jugué bien, perdí una marca con Klimovic, que me hizo un gol. En el segundo tiempo Palermo se hace cargo de la marca, yo no hice un gran partido, ganamos 3-2, ese campeonato fue el año que salimos campeones del mundo. Y al otro día llegué a mi casa, nos dieron 2 días libres y lo primero que me hizo mi viejo cuando me estaba esperando era mostrarme el video de ese partido, ¿no? Para ver cómo había perdido la marca, porque él era fijo con ese tipo de cosas, ¿no? La marca en el área y esa. Y bueno, de esa vez que no le hablé todo el fin de semana, le marqué un poquito la cancha, como se dice. Nunca más volvió a cometer ese error y siempre volvió a hacer lo mismo que hizo siempre, que fue apoyarme, la palabra justa y sobre todo estar, que los viejos tienen que estar. Y cuando te fuiste para Newell's primero, ahí, ¿cómo fue el despegarse de ese rol? ¿Fue también un momento de libertad, un momento de angustia, un momento como... Fue uno de los momentos más tristes de mi vida, obviamente, fue el desarraigo. La verdad que hasta el día de hoy lo sigo teniendo secuelas. Tenía 14 años, fue el 22 de enero del 1996, me acuerdo como si fuese hoy, me fui en camión, nos llevaron y me acompañó mi viejo y a los 2 días me dejó y bueno, volví a los 2 meses y medio. Fue realmente muy duro, porque seguramente después de los 4, 5, 6 primeros días que tenés la ilusión y las ganas, ¿no? la idea de seguir adelante con esta carrera, te encontrás con la realidad de todo esto y la realidad de todo esto indica que es difícil, que es muy selectivo, que realmente es un camino para muy pocos y que es apostar muchísimo a algo que realmente no sabes si va a suceder, ¿no? Seguramente la competencia y el camino, el trayecto que tenés que hacer para ser y para considerarte jugador de fútbol es un camino que te enriquece en todo sentido y que yo se lo recomiendo a cualquiera. Hoy lo está haciendo mi hijo, por ejemplo, pero que cuando empezás no lo conocés y no lo sabes, ¿no? Entonces, para mí, yo sufrí muchísimo. El primer año realmente lloré muchísimo, tenía muchas ganas de volver. Cuando terminé el primer año me di cuenta que ya no iba a volver nunca más a mi casa. Me di cuenta de que por cualquier cosa que pase, yo había ya apostado, había ya decidido, ya había cortado ese cordón, como se dice. Y me preparé para justamente una sola cosa. Digo, quiero vivir del fútbol, quiero ser jugador de fútbol profesional. Sé que no voy a tener el camino virtuoso de los grandes talentos. Sé que el mío va a ser un camino largo. Voy a debutar cuando tenga 22, 23 años. Pero voy a sacarme esa satisfacción. Y bueno, me preparé para ese camino y se dio todo lo contrario, ¿no? Se dio el camino corto. Sí. ¿Y a qué edad fue que pasaste a Boca? Yo pasé a Boca después de estar... Yo estuve 2 años en Rosario, que fueron 2 años de aprendizaje constante, en el que para mí en su momento era uno de las mejores cunas de talentos de la Argentina, ¿no? Después que estaba Grifa, pero ya se había ido Grifa. Yo llego cuando ya no está Grifa. Newell's tenía muchísimas categorías, muchos jugadores, digamos, no había una organización clara, entonces se perdían muchos elementos, ¿no? Después del segundo año me dejan libre de la manera más entre comillas, más fácil, es que decir, bueno, si querés seguir con nosotros tenés que pagarte un lugar para vivir, la pensión, que es una manera de decirte, andate. En ese momento no tenía dónde ir, no sabía dónde salir. Tuve la suerte de que el último entrenador que había tenido en Newell's, Raúl Belén, también que fue jugador de fútbol, gran persona, me aconsejó a alguien. En ese momento no existían como ahora los agentes, que haces 2 llamadas, mandás 2 mails, buscas 2 pruebas y mandas a alguien. En ese momento no existían las personas que te podían llegar y acercar. Entonces, mediante un conocido suyo me llevó a Buenos Aires, junto a otros 5 o 6 chicos a probarme, ¿no?
aprobarme a Buenos Aires, era el eslogan, no aprobarme a Boca. Cuando estábamos llegando por Panamericana, yo nunca había ido a Buenos Aires, cuando estábamos llegando por Panamericana, le suena el teléfono, lo digo como hasta el día de hoy porque me río, era uno de los primeros celulares que había, ¿no? Sacó un teléfono grande como un ladrillo, le sonó el teléfono y lo estaban llamando de Boca, que necesitaban un central categoría 81, en ese momento era sexta, estaban buscando, ¿no? Si tenía. Así que yo iba a ir a probarme a Lanús o a Argentino Junior y cambiamos ruta, me dejaron en Parque Sarmiento a mí para probarme. Llegué a las 9 de la mañana, obviamente, probé a las 3 de la tarde, hice una muy buena prueba y bueno, de ahí otra prueba y al mes quedé en Boca. Cuando me dijo que me iba a llevar a Boca, mi reacción fue, escúchame, Newell los últimos 2 años perdió el campeonato con Boca, que tiene el mejor equipo. Yo jugaba en la segunda división de Newell, que tiene 3 equipos, Boca tiene un solo equipo, es decir, las cuentas no me cierran. ¿Por qué? Dejándome libre de Newell, voy a quedar en Boca. Y la respuesta fue, el fútbol es siempre fútbol, hay que probar, hay que intentar. Y una cosa muy interesante, que creo que va a hablar un poco de lo que es toda una continuidad en mi carrera, ¿no? Y en mi vida, fue que cuando fuimos a hacer fútbol, yo cuando estuve en Newell, nosotros hacíamos fútbol constantemente con los chicos que se venían a probar. Todos los días llegaban colectivos de Chaco, de Santiago del Estero, de Catamarca, de Santa Cruz, y hacía pruebas, todos los días pruebas, ¿no? Entonces yo tenía mucha experiencia en lo que es entender cómo funcionan las pruebas y ver qué se busca cuando los formadores o los cazatalentos están buscando talentos, ¿no? Entonces cuando fui a Boca, me acuerdo que estuve esperando para jugar, nos hacen jugar, llamé a los 4 o 5 que tenía al lado y le digo, ¿de dónde vienen? Uno venía de Córdoba, otro venía de Santa Cruz, otro venía de Catamarca. Le digo, háganme caso, no quieran hacer cosas extraordinarias, juguemos de equipo, hagan lo que saben hacer. Ya era capitán ahí de... No, hicimos todos una gran prueba, los 5 nos hicieron volver. Después, bueno, al fin y al cabo el filtro se fue achicando y quedé yo. Y ahí arrancó mi camino en Boca, que también parecía, digamos, color de rosas y también fue cuesta arriba, como se fue casi siempre todo en mi carrera, ¿no? Un toque, una cosa, es ese momento de ese llamado al celular cuando estabas en la Panamericana. ¿A qué lo atribuís? ¿Sos creyente? ¿Crees que es Dios? ¿Es el destino? ¿Es el azar? En tu cabeza, ¿cómo funciona en esos momentos? Es la causalidad, es así, es cuando la oportunidad encuentra la preparación, porque al fin y al cabo, yo recuerdo que cuando ya después yo era jugador de profesional, aparte yo empecé en Boca, del Boca que ganamos todos, entonces lo primero que me decían a mí, muchos de decir, ¿por qué te dejaron libre de Rosario? Yo siempre dije lo mismo, cuando yo estaba en Rosario no estaba para jugar en los altos niveles, no estaba todavía preparado. Venía preparándome, sí, seguramente dentro de tanta cantidad se perdió que yo estaba ya listo. Y bueno, esa preparación que tenía me encontró que estaba ya buscando otro horizonte, ¿no? Y también tiene mucho que ver los estímulos, es decir, automáticamente hay muchas veces que estás en un lugar y no te das cuenta que ya está, ese lugar ya no te estimula, no te motiva por un montón de cosas, porque no te valoran o porque no te dan la oportunidad o porque tus compañeros no te lo hacen sentir. Cuando llegué a Boca, no sé, primero porque soy hincha enfermo de Boca o porque era el sueño del chico, pero cuando yo llegué y me dieron la pechera de Boca para jugar, para mí era ya una motivación increíble. Si a eso existía la mínima posibilidad y la oportunidad de quedar en Boca, era increíble. El día que me acuerdo que terminó la práctica, le dije a mi viejo, lo llamé a mi viejo, le dije, mirá que vine a Boca. En ese momento, repito, tenía que esperar ir a un teléfono público. Lo llamé a mi viejo y le digo, mirá que fuimos a Boca y anduve bien, hicimos buena práctica. Y mi viejo me dice, si vos llegás a quedar en Boca, yo te prometo que cambiamos el auto, me dice mi viejo. El problema era que nosotros no teníamos auto. Es decir, fíjate la fe que me tenía mi viejo, pero no, digamos, se dieron las cosas. ¿Y debutaste muy chico? ¿Cómo fue ese momento? Debuté muy chico, debuté a los 18 años. También, lo cuento siempre, fue un camino difícil porque tanto en Newell, que estuve 2 años, el primer año jugué en Rosarina B, de los 3 equipos, AFA, Rosarina A y Rosarina B, jugué en Rosarina B, jugué todo el año.
El segundo año jugué en Rosario y me dejan libre. Cuando llego a Boca, después del primer entrenamiento, estamos haciendo fútbol, cuando yo ya había quedado, el técnico de la sexta división, me parece que no es justo dar nombres tampoco en el momento, después de hacer fútbol, el primer entrenamiento, yo cometo un error. Y entonces me mira a la cara y me dice, mirá que yo a vos no te pedí, yo no quería que te quedes, conmigo no vas a jugar en todo el año. El primer día, es decir, para que te corten la ilusión rápido. A remarla. Digo para que entiendan de cómo es este camino. Y sigue pasando, ¿eh? Yo hoy trabajo en un club y estas cosas cambiaron las formas, obviamente, en eso a favor de la comunicación, de la gestión, sobre todo de las personas, ¿no? Cambiaron este tipo de formas. Pero bueno, entonces Grifa, que siempre fue un visionario y fue la persona que me quiso, obviamente, me dijo, flaquito, andate con los más grandes, andate con la categoría 80, que te va a hacer bien. Entonces estuve 6 meses que lo único que hacía era entrenar todos los días y nunca venía, no me convocaban nunca. No me convocaban nunca. Después de 4 o 5 meses muy duros pero muy duros, por más de que haber estado en Boca y por más de que vivir en Casa Amarilla me parecía una cosa que no tenía comparación en el mundo, y levantarme todos los días y por la ventana a ver la Bombonera, empecé a olfatear que estaba corriendo riesgo y estaba en peligro de que me puedan llegar a decir en menos de 6 meses que iba a quedar libre, porque veía que no jugaba y veía que no avanzaba. Tenía una gran disyuntiva personal de lo que había aprendido en Newell's y de lo que era la formación, la escuela formativa de Newell's, donde por sobre todas las cosas era el talento, y lo que me encontré en Boca, por más que yo era hincha, y lo que pedía Boca y lo que requería Boca, que era el resultado, era ganar el duelo, era hacer bien el pase, era ganar el partido. Entonces, en esa disyuntiva estuve por varios meses cuando me di cuenta de que estaba en peligro lo que podía haber sido mi sueño. Dije, bueno, me hice varias preguntas, y ahí es donde creo que desarrollé una de las cosas más principales, que es sobre todo para cualquier deportista, pero para cualquier persona que quiere llevar adelante su sueño, es el sentido de la realidad, es saber dónde está parado, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y después de eso, bueno, pues entender qué está pidiendo el momento, ¿no? Cambié completamente mi manera de jugar, completamente. Dije, bueno, hay que hacer algo, hay que hacerlo diferente, seguramente. Y empecé sistemáticamente a pelearme cada día con todos, a ir cada duelo como si fuese el último, a marcar como si nunca hubiese marcado a nadie. Y tuve un cambio de actitud radical en ese sentido. No había jugado en todo el año. Debuté creo que en junio con Boca, con una categoría mayor. Hice 6 partidos, después de 6 partidos me vieron de reserva, me llamaron a reserva y terminé jugando todo el año en reserva, cuando nunca había jugado un partido en AFA. Y obviamente entendí que el camino era diferente. Al otro año jugué durante 6 meses en reserva y a fin de año, del año 99, 10 de octubre del 99, 1 año y 8 meses después que había llegado a Boca, debuté en Primera División. ¿Tuviste ayuda para ese proceso? Pues yo vi que sos de los que habla del tema salud mental, del apoyo psicológico, digamos. Pero en esa etapa, en ese momento, ¿cómo fue que pudiste hacer ese clic? ¿Quién te acompañó? ¿Con quién charlabas? ¿O fue más un proceso interno tuyo de observar y de salir? Me hubiese encantado tener una persona que me hubiese dicho, me hubiese ayudado en ese momento, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Las respuestas las encontré solo, eso sí, obviamente. La contención la tuve siempre, y la contención la tuve por parte de todos, es decir, desde los preparadores, desde los entrenadores, desde el asistente social y desde mis compañeros, porque yo en Boca encontré algo que nunca había encontrado, un hogar, ¿no? En Casa Amarilla era una familia, era una gran familia, cosa que no había tenido el proceso anterior de Newell's. Y eso me ayudó muchísimo. Creo que el proceso es un proceso muy personal. Seguramente alguien de afuera te puede ayudar a aclarar las ideas, pero el proceso de entender cuál es tu potencial, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que venís haciendo bien y da resultados, qué es lo que estás haciendo bien que vos pensás que estás haciendo bien
pero al fin y al cabo no da resultados, ¿no? ¿Qué es lo que pide el entrenador? ¿Qué es lo que pide la situación? ¿Qué es lo que pide el momento? ¿Qué va a pedir el próximo mes? Todo ese proceso de respuesta es un proceso muy personal que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo primero y tiene que ver también, obviamente, con la motivación y con el estímulo que tiene para llevar adelante ese proceso, ¿no? Cuando hablaba del entrenador que te dijo eso, se acordaba, hace poco escuchaba a Gómez Cora, el entrenador de los Pumas 7, con Juan Pablo Varsky, un amigo, en su podcast, y él contaba que cuando jugaba en Lomas, a los 16 años, el entrenador le dijo: dedicate a otro deporte y no juegues más. Y nada, a los 2 años estaba jugando a los Pumas y ya era como esa motivación. ¿Cuánto esa voz pesaba de ese que te dijo no quiero que juegues? ¿O cuánto sigue siendo sobre todo también la voz de tu viejo y de ese entrenamiento en el pueblo y las ganas de que eso ocurra, ¿no? Mirá, me ha pasado a lo largo de toda la carrera y sigue pasando hoy con el tema de los periodistas, con las redes sociales que te llegan críticas. Y yo no creo que una carrera se pueda basar sobre el resentimiento o sobre la rabia con un comentario negativo con alguien que no cree en vos. Las carreras, sobre todo las carreras importantes, van adelante en base a un estímulo positivo, a una motivación, a unas ganas de conquistar algo y sobre todo teniendo claro y la sabiduría de saber que uno puede hacerlo, ¿no? Creer en uno mismo, es la realidad. Al fin y al cabo, no vas a creer en vos mismo si no te lo crees vos realmente. Pero eso sí, obviamente esos pequeños estímulos sirven, y sirven mucho a veces, ¿no? Que alguien te diga que no cree, que alguien te diga que no estás preparado, como si muchas veces es la realidad, ¿no? A mí me ha pasado a lo largo de mi carrera que me han dicho: no estás preparado para esto. Y yo lo he tomado mal y con años digo... No lo escuché, tenía que haber escuchado lo que me dijo porque realmente estaba viendo algo que yo no vi. Seguramente volvemos al proceso anterior, ¿no? de entender qué es lo que cada uno puede hacer y qué indica la oportunidad del momento. Y en esos 18 años arrancás en Boca y arrancás en el ciclo más exitoso de la historia, explota Boca, vas a la selección, campeón mundial juvenil. Y esto que recién decías de la voz externa, la crítica, las redes, el periodismo, ¿cómo fue tu impacto personal del factor fama? El factor de repente que se sepa quién eras y que sos parte de ese mundo increíble de exposición y demás. ¿Cómo lo viviste? Mi impacto con el factor fama fue siempre muy equilibrado, muy coherente. Fue relativo también porque... Yo traté siempre de hacer una ecuación muy fácil, ¿no? Que la hago hoy con mis hijos. A los 14 años yo me fui de mi casa y a los 14 años ya no volví a mi casa y a mis viejos lo veía una vez cada 3 meses, hablaba una vez por semana. Es decir, que a mí me defendieron y me llevaron adelante los valores que mi viejo me dieron durante esos 14 años. Y esos 14 años fueron más importantes que cualquier otra cosa. Después sí, obviamente, las experiencias, los hábitos te van marcando, ¿no? Esos son esos valores que aprendí ese tiempo en mi pueblo, con mis viejos, que son los dos docentes, me sirvieron y me siguen sirviendo hasta el día de hoy, ¿no? Cuando empecé a ser conocido, obviamente lo primero es tener los pies por tierra, tratar de hacer, seguramente, asimilar que cometés errores, que tenés que cometer errores a propósito, ¿no? Casi. Te tienen que pasar ciertas cosas, te las tenés que creer, tenés que pensar que sí, que ya está, que es fácil, tenés que entender que te van a criticar, tenés que pasar por la crítica. Yo siempre cuento el momento que me desligué del hincha, ¿no? Yo siempre fui pero muy hincha de Boca y seguía y estuve y para mí era un sueño. Y cuando yo empecé a jugar sentía que el hincha era yo, me pasaba, ¿no? En la época que trabajé en Boca se lo dije a varios chicos que lo veía identificado de esta manera. Entonces yo veí que yo transmitía en el hincha en la cancha lo que el hincha sentía afuera, porque aparte yo era hincha. Hasta que fuimos a jugar un partido del año 2000 contra Newell's, en cancha de Newell's, que perdemos 1-0, antes de ir a jugar la semifinal con América de México,
que después ganamos, que perdimos 3-1, pero pasamos, ¿no? Un partido histórico. Ese día fuimos a jugar y hicimos un buen partido como equipo. Yo jugué de lateral derecho, no hice tampoco un gran partido. En un momento tiran una pelota larga, yo no llego a la pelota salta al cartel, yo salto el cartel a buscar la pelota, donde estaba la hinchada de Boca, y entonces había 10, 15 hinchas, yo tenía 18, 19 años, y me putearon de todos los colores, diciéndome las cosas que yo nunca hubiese esperado que me digan. Entonces ese día, digamos, reflexioné mucho sobre el tema y dije, yo soy profesional, no puedo ser hincha, el hincha lo tengo que dejar de lado, tengo que ser profesional, pero no tiene nada que ver con el dinero, con la fama, con la carrera, es decir, los sentimientos de hincha los tengo que dejar de lado. Y son sentimientos que estoy encontrando ahora, por ejemplo, que ya estoy completamente con otra edad y con otro tiempo y con otra visión, pero que en ese momento tuve que hacer un esfuerzo muy grande y decir, bueno, el hincha, lo que siente el hincha, lo que piensa el hincha, lo tengo que dejar de lado. ¿Por qué? Porque lo que me estaban diciendo, yo sé lo que están diciendo. Y yo pienso como ellos, pero conmigo no. Entonces, ¿por qué conmigo no? Y con los otros sí. No. Yo estoy parte de este grupo, yo soy parte de esta familia, que somos jugadores, somos los que defendemos la camiseta. Y bueno, el hincha lo encontraré en otro momento. ¿Cuánto sentís que, viendo hoy los jugadores que tenés en el plantel y la relación con los chicos, que hubiese sido distinta esa relación con la fama y la exposición si tenías el celular con Instagram, con Twitter, con todos esos 18 años? ¿Sentís que hubiera sido más difícil, como vos lo ves hoy en los chicos? Mucho más difícil. Yo defiendo muchísimo a esta generación de jugadores. Defiendo muchísimo a esta generación por un simple hecho, que para jugar al fútbol, tanto esta generación como la generación anterior y hace 5 generaciones atrás, te avalaban y te sostenían los mismos valores. Tenías que entrenar, tenías que competir, tenías que ser mejor que el adversario, tenías que ser mejor antes que tu compañero, tenías que ser mejor antes que tu compañero, mejor que vos mismo en ese camino y mejorar día a día. Tenías que tener, si querías tener una continuidad, tenías que tener una continuidad en la alimentación, en las cargas de entrenamiento, en la conducta, en el descanso, en las emociones. Entonces eso sigue estando. Y para llegar a ser el jugador de fútbol, hoy lo tenés que seguir teniendo. Y para tener esos valores tenés que tener una aptitud que te ayuda y te rige en la vida. Es decir, te ayuda en la parte no solamente deportiva, sino que en la parte humana, ¿no? Y te marca. Entonces, defiendo mucho a esta generación por la exposición que tienen, ¿no? Hoy tienen una exposición que es incomparable con lo que pasaba con nosotros y con lo que pasaba obviamente hace 40, 50 años atrás. Dejemos de lado que las dinámicas del fútbol jugado han cambiado muchísimo, ¿no? Yendo cada vez más adentro de la industria del espectáculo y de lo que es el consumo y la interacción y los contenidos. Pero al fin y al cabo siempre hay un partido de fútbol, hay 11 jugadores, hay una pelota y hay que ganar. Y para eso hoy los chicos tienen una exposición realmente muy grande, es decir, y todo lo que pasa les llega. Pasamos obviamente las diferentes etapas del fútbol y hoy los jugadores ya son empresas. Hay jugadores que son, en muchos casos, son más importantes los jugadores que el mismo club, ¿no? Entonces hay toda una serie de herramientas y de dinámicas que entender para ayudar a estos personajes que al fin y al cabo no dejan de ser chicos, que quieren jugar al fútbol, que tienen que ganar un partido y que tienen que sostener una carrera. Justo para enganchar con eso, que quedaría hablando mucho también de ese Boca y de toda la parte deportiva, pero quiero aprovechar el pie para... Vos llegás al Inter en 2004, ¿no? A Italia por primera vez. ¿Qué cambió del marco institucional, digamos, de cómo trabajan los clubes, el tema del capital humano, digamos, del cuidado de los jugadores, del acompañamiento en estos 20 años, ¿no? que has visto el fútbol italiano y el fútbol mundial en general, pero sobre todo el que vos ves de cerca? Bueno, eso cambió de modo radical, sobre todo porque, como te dije antes, ¿no? También cambió el perfil del jugador persona, ¿no? Hoy el jugador, sobre todo, es mucho más profesional, tiene mucha más información a nivel futbolístico, tiene mucho menos libertad y eso hace que necesite esa información porque no tiene las herramientas para resolver solo.
Entonces, en todo lo que es externo a una performance, es decir, a un partido de fútbol, ha mejorado muchísimo y ha crecido en todos los ámbitos. Porque hoy tiene la misma importancia hacer un cruce en una diagonal que saber si tu hija durmió bien a la noche con la fiebre o si no dormiste en toda la noche pensando en tu hija que te va a hacer jugar mal. Entonces, en base a eso hay un montón de situaciones que se dan, que los clubes están organizados para que vos lo único que tengas que hacer es pensar en entrenar, descansar, preparar los partidos y jugar. Si nosotros hacemos eso, seguramente el talento viene afuera y el jugador hace lo que tiene que hacer, que es ayudar a ganar los partidos. En ese sentido, ponemos de la misma manera al entrenador, ponemos de la misma manera a todos los componentes que están cercanos, ¿no? a ese equipo invisible que se llama, para hacer que todos tiren para el mismo lado. Entonces, cuando empezás a hacer 1, más 2, más 3, más 4, más 5, jugadores, preparación, entrenamientos, entrenador, staff técnico, staff sanitario, más todo lo que rodea al equipo, y bueno, seguramente empiecen a haber ya demasiados componentes positivos para empezar a tener un periodo exitoso. Y dentro de eso, el tema de salud mental, hoy también cómo fue evolucionando y cómo cambió la actitud del futbolista también hacia el tema, ¿no? En estos años. Cambió también muchísimo, obviamente en base también a la necesidad. No nos olvidemos que es siempre lindo ver, sobre todo ahora, yo trabajo acá en Fiorentina, también cuando estaba en Boca, pero también lo he vivido en los últimos años de jugador, cuando venían los chicos, ¿no? Es decir, los chicos, hasta que tienen 17, 18 años, tienen un estilo de vida que no tiene ningún chico a esa edad. ¿Por qué? Porque para ser jugador de fútbol tenés que decidirlo mucho antes. Cuando tenés 10, 11 años, 12 años tenés que decidirlo. Si sos muy bueno y no lo decidiste y te diste cuenta solo, a lo mejor jugando llegaste a la conclusión de que bueno, sos bueno y voy a ir por este camino. Y para hacer eso seguramente tengas que tomar decisiones radicales que son levantarte temprano, llegar a la escuela los últimos minutos, saliste de la escuela y de a casa, viste a tus viejos poco, te fuiste a dormir, estudiaste cuando podías en el colectivo, pensaste en el partido. Todo eso hace que cuando vos tengas 14, 15, 16 años, vos sepas cuánto cuesta la vida. Vos sabés cuánto cuesta la vida. Alguien de 14, 15, 16 años no lo sabe, está en otra. Normalmente, la gente normal, el que va a la escuela, el que vuelve, el que come, el que tiene sus tiempos, sus amigos, el sábado sale, tiene sus juntadas, va al cine, tiene su novia. Si estás con esta modalidad de querer llegar a vivir del fútbol, vos sabés cuánto cuesta la vida y sabés cuánto les cuesta a tus viejos seguirte, cuánto le cuesta a tu familia, cómo vos de a poco empezás a ser el termómetro de la familia. No, el domingo no hacemos nada porque juega Nico. No, mirá que el fin de semana viene Nico. No, mirá que... Y empezás a ser vos como un eje. Cuando pasás a ser profesional, cambia absolutamente todo. Ya cuánto cuesta la vida, ya no lo sabés. Ya empezás a tener otro tipo de línea. Ya empezás a tener contratos. Dejemos de lado el jugador de elite, ¿no? Vayamos al jugador medio. Pero empezás a tener un contrato que seguramente alguien de 18, 19 años no tiene. Empezás a tener dinámicas familiares, como te dije antes, pero también dinámicas sociales que son importantes. Empezás a ser conocido, empezás a atraer gente, empezás a atraer hoy lo que pueden ser sponsors, pero también chicas, relaciones, y eso hace que obviamente te empieces de a poco a abstraer de lo que es esa realidad y vivir una realidad paralela que es netamente organizada para jugar al fútbol. Organizada para jugar al fútbol. Es un poco más malcriado, digamos, también, estás como más contenido. Estás pensando solamente en lo que te hace feliz, que es el domingo. Vivimos por el domingo. Todo fue creciendo, todo fue mejorando, obviamente de las dinámicas de lo que es el juego, a la preparación, al tiempo que le dedicas a esto, aunque sí también ahí podemos hablar mucho a nivel de entrenamientos, pero la parte psicológica y obviamente y mental es un área explorada en una parte, no en todo lo que todavía tiene que seguir explorándose, y va a llegar. Ha llegado mucho en los últimos años de modo individual, para decir de una manera. Hablando de eso y los desafíos de tu vida, ¿no? 23 años, pleno éxito deportivo, se enferma tu hija. ¿Cómo fue
cómo fue ese momento y la decisión, digamos, de dedicarle de lleno a ese tema, porque es muy, muy impactante toda esa historia. En toda esa historia, que para mí fue obviamente una decisión importante, siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, ¿no? Si hay un héroe y hay una persona que resaltar es mi hija. Yo hice lo que cualquier padre, con la oportunidad que me dio en ese momento el Inter, hubiese hecho, que es dejar de trabajar y estar al lado de la familia, al lado de mi hija. Yo en ese momento mi mujer estaba embarazada de Facundo, del segundo. Fue un momento obviamente de muchísima angustia. ¿Qué edad tenía tu hija? Mi hija tenía 1 año y medio, 2 años cuando empezamos con la terapia. ¿Qué enfermedad tuvo? Contá para tu leucemia, ¿no? Mi hija tuvo una caída cuando estábamos en Milán y le salió un chichón, lo que se llama un chichón, ¿no? Y se calcificó, no se le iba, entonces cuando se lo sacamos hicimos una biopsia y le detectaron un tipo de leucemia, ¿no? Una leucemia bastante común en los chicos, que necesitaba y requería de un tratamiento, obviamente de un tratamiento de quimioterapia bastante fuerte, por meses, por varios meses, sostenido y continuado. Cuando hicimos como familia el análisis y pensamos lo mejor, sabíamos que lo mejor era volver a Argentina, hacer el tratamiento en Argentina, y sobre todo para mí era estar enfocado de lleno en estar sosteniendo a mi mujer y a mi hija y estando al lado, sabiendo que las cosas iban a terminar bien, desde ya sabíamos que iban a terminar bien. Y eso fue lo que hicimos. Traté de ser claro con la gente del Inter. Había llegado a menos de un año y le dije, para mí no era momento de pensar en fútbol, no era momento de pensar en otra cosa, y pude abstraerme. Seguí entrenando siempre pensando, sabiendo que en el año 2006 había un mundial y yo quería estar, por lo menos quería estar en condición de estar, y sabiendo que después de los 6, 8, 9 meses que teníamos que hacer de quimioterapia y empezábamos el mantenimiento, yo iba a poder volver con mi trabajo, pero sobre todo era un momento de estar enfocados en eso. Fue un momento donde mi mujer sobre todo estuvo con una entereza y con una integridad que nos llevó adelante a todos, desde a mí a mi hija, y donde las cosas obviamente después de 20 años terminaron bien y lo celebramos y fue una experiencia que nos marcó muchísimo. Me imagino. Che, y una cosa que vos has hablado bastante y que está relacionado al tema de la salud mental y lo que contabas antes de ser un jugador profesional y de poner toda la cabeza en el domingo, de ser estos jugadores empresa que son hoy, ¿no? Con toda esa exposición, es el retiro, ¿no? Me impactó mucho hace poquito. Lucas Biglia hizo un reportaje de Nación bastante desgarrador, digamos, ¿no? De su historia y de lo que él sintió en el final de su carrera, después también de todo lo que había logrado y vivido. ¿Cómo fue en tu caso y cómo acompañás ese proceso en tus jugadores actualmente también, ¿no? Y cómo ha evolucionado ese tema en estos años? Ha evolucionado mucho. Al fin y al cabo la sensación de dejar es la misma de siempre. Es un duelo, obviamente. Yo creo que ayer estaba hablando con un amigo que dejó o está por dejar, y le decía estas palabras que las digo siempre y son las que yo hice tesoro de mí mismo, también llegando a un proceso solo, ¿no? Personal, llegando a esta conclusión. Digamos, para mí lo más importante del retiro es decidirlo uno mismo. Casi siempre el jugador de fútbol espera que alguien te retire. Espera que sea un club, que sea un entrenador que no te quiso, que sea una lesión, que sea una situación personal, ¿no? Para decir, bueno, no, por eso no seguí jugando. Yo siempre vi y traté de observar, que es una de las cosas que me jacto de ser muy observador, que las personas que decidían su retiro eran las personas que mejor lo afrontaban después, independientemente si sabían lo que querían hacer o lo que no querían hacer, de cómo administraban su patrimonio, de cómo administraban su tiempo y sus relaciones. Digamos, los que decían no, juego este año y ya no quiero jugar más, ya estoy bien, tenían un estatus, digamos, y una mentalidad post-retiros. En cambio, lo que habían estado esperando a un club, y no, el técnico me prometió esto, no, y el club me dijo que me renovaba, no, y si vuelvo de esta lesión seguramente le gano el puesto, y todos los que estuvieron de esa manera, en cambio, habían quedado conectados todavía con esa cosa, ¿no? Habían quedado enganchados, como se dice. Entonces para mí fue fácil
después de 3 años increíbles en Génova, donde era capitán y donde pensaba que podía llegar a retirarme, tomo la decisión de irme porque me pareció que ya no había más para crecer y decir, bueno, todavía quiero seguir jugando, sé que algo va a venir y que algo que me motiva. Y vino la posibilidad de Torino, hicimos un equipo como para ir a Europa. Tuve un año increíble, uno de los años más lindos y que más me divertí, disfruté en mi carrera a nivel personal y a nivel grupal. Que tuviste un año increíble. Tuve uno de los años más increíbles a nivel personal, a nivel familiar y a nivel grupal. Cuando terminé el año, el club me comunicó que no me iban a renovar porque querían apostar por chicos, entonces hice una ecuación muy fácil y dije, yo ya no tengo más ganas de moverme para la familia. Yo ya me fui preparando durante mucho tiempo para ser entrenador y los últimos 4 o 5 años me empecé a preparar para ser dirigente, director deportivo. Si sale algo que realmente me motiva y me va a dar algo a nivel personal para el post carrera, lo voy a tomar. Y si no, seguramente es el momento de cortar. Y así fue. Estuvo 2 o 3 equipos dando vueltas, pensando y esperando. Al fin y al cabo, esperame una semana. Entonces levanté la mano y dije, no voy a esperar que decidas vos si yo voy a seguir jugando. No, decido yo. No voy a seguir, no sigo. Se lo dije a mi familia, esperé. Y así fue, que se dio y al fin me parece hasta el día de hoy que fue una decisión muy coherente. Había jugado 19 años seguidos como profesional. Me había ido a los 14 años, es decir, en el conjunto habían sido muchísimos años, pero por sobre todas las cosas estaba enfocado también en lo que venía y me pasa el día de hoy que veo los partidos y no tengo ningún tipo de envidia, ningún tipo de lamento, sino que miro las cosas y digo, bueno, yo estuve ahí, yo lo disfruté, lo viví, es tiempo de otra cosa. Y el tema de los entrenadores, ¿no? Tuviste a Peckerman, tuviste a Bianchi, lo tuviste a Maradona de técnico, digamos, ¿no? ¿Cómo fue por un lado, esos técnicos, una palabra de qué aprendiste de esos entrenadores? Y por otro lado, ¿cómo fue la decisión de ir hacia un perfil de manager y no de técnico, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu proceso personal? ¿Y cuál es la diferencia entre los roles para vos? Mira, tuve la suerte de tener a grandísimos técnicos, pero muy buenos técnicos en todo sentido, desde sudamericanos como europeos, que están hasta el día de hoy vigentes y siguen entrenando. Me han marcado mucho y me han ayudado mucho. Yo crecí con la imagen de mi viejo y jugué al fútbol siempre con la imagen de mi viejo, que era entrenador y que yo me escondía en el banco de suplentes, iba al vestuario y escuchaba todas sus charlas. Es decir, yo nací ya con la impronta y con las ganas de ser entrenador y de entrenar un día, ¿no? Y durante toda mi carrera guardé todos los trabajos que había hecho con Bianchi y cuando conocí a Bielsa y después cuando estuve con Basile y con Mancini, cuando llegó Mourinho con su metodología y su periodización táctica y después y después bueno con Spalletti y Luis Enrique y después vino Diego, es decir, y te puedo seguir nombrando muchísimos otros que son y están hoy trabajando, ¿no? Los últimos años de mi carrera me llega, digamos, la posibilidad de que el día que me retire, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ser dirigente. Es decir, otras personas empezaron a ver en mí esta beta de que podía ser. Y empecé entonces a prestar atención a cosas que ya estaba prestando atención. Es decir, yo siempre entendí que un partido de fútbol digamos, un resultado futbolístico es una consecuencia, ¿no? Siempre traté de ponerle atención que era una consecuencia a una preparación de un partido, a una estrategia, a los jugadores que están en campo y a lo que pasaba en campo. Y a medida que fui pasando y creciendo, me fui dando cuenta que había un montón de otros aspectos pero muy grandes e importantes que tienen un resultado y una incidencia directa en el resultado final, ¿no? En el resultado del domingo. Que son la organización, la planificación, la comunicación, la gestión interna, la gestión de las relaciones humanas, el scouting, para decirlo de una manera, la detección del talento, la organización en la construcción de los equipos, es decir, tantas otras cosas que se van dando que tienen la misma importancia que cómo prepara el partido del domingo el entrenador o cómo juegan los jugadores. Obviamente podemos hablar de porcentaje, ¿no? Al fin y al cabo el fútbol es siempre de los futbolistas. Entonces, cuando terminé mi carrera sentí que estaba preparado para las dos cosas
sentí que podía empezar a entrenar y sentí que podía también ser dirigente. Y ahí volví a hacer un análisis práctico. Dije, bueno, voy a esperar y voy a empezar. Y donde empiezo voy a seguir, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Y eso fue lo que pasó. Ya tenía la propuesta de Boca, le había dicho que no en su momento. Tenía otra propuesta muy interesante para entrenar acá en Italia. Y dije, voy a esperar. En diciembre del 2018 me llamó Boca, me ofreció ser el director deportivo de toda el área futbolística de Boca y me pareció que era algo que me atraía, algo que me llenaba de adrenalina y ese fue el camino que tomé. Está muy bueno. Yendo un toque para ir cerrando, ¿no? A la selección, que hablamos poco en general. ¿Qué significó Qatar para vos? ¿Y cuánto te pesó? Hay muchas historias, ¿no? De toda la generación de los 2000 de la selección, ¿no? De esa sensación de no se logra el resultado y la presión, etcétera. ¿Cómo lo viviste vos? Tanto el proceso tuyo en la selección, tus mundiales, como lo que pasó en Qatar. Yo nunca sentí la presión en la selección, sobre todo porque empecé ganando, es decir, empecé con el Mundial Sub-20 ganando y aunque parezca poco, ya te presentás cuando 19 años, 20, salís campeón del mundo Sub-20, te sentís ganador. Si a los 2 años le sumás que salís campeón de las Olimpiadas, te volvés a sentir ganador y después jugás un Mundial y jugás otro Mundial. Yo parto del final, ¿no? Cuando dijiste cómo viví el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar a nivel personal mío, lo digo por primera vez, no lo dije nunca después de tantos años, fue mi reconciliación con la selección, ¿no? Porque realmente una de las cosas más traumáticas de mi vida fue lesionarme en la selección, en el momento quizás más alto de mi carrera, cuando estaba jugando titular en la selección, cuando ya había jugado 2 mundiales, cuando era alguien, digamos, me sentía realmente muy importante en la selección. Y donde ya tenía varios años de recorrido en Europa entre Inter y Roma, es decir, el mejor momento de mi carrera, me lesiona la selección y toda mi recuperación, que fue realmente difícil, la pasé pensando solamente en el momento que me iba a volver a poner la celeste y blanca. Fue así, lo digo de manera bastante egoísta, sobre todo por lo que es Roma, que estuvo siempre la gente de Roma conmigo, pero yo pensaba solamente el momento que iba a volver a vestir la camiseta de la selección, porque me había hecho mal en la selección y porque tenía algo que todavía conquistar en la selección, ¿no? A nivel selección. Y nunca más me llamaron, sobre todo nunca más me llamaron y nunca más me llamó una persona con una coherencia y con una calidad en las relaciones como Alejandro Sabela, que para mí era un ejemplo. Entonces realmente quedé muy, muy dolido, pero no quedé dolido con Alejandro, quedé dolido con la selección. Quedé como muy, muy vulnerable. Todo lo que fue el Mundial 2014 lo evité. En el Mundial 2018 ya estaba casi con la decisión de a lo mejor retirarme, ¿no? Entonces lo viví de una manera muy paralela, muy secundaria, siguiendo lo que hacían algunos de mis ex compañeros y amigos que veía jugar, pero no quería involucrarme muchísimo. Y el Mundial 2022, ya trabajando para Fiorentina, invité a mi familia, me fui a trabajar, porque fui a seguir a mis jugadores, a ver fútbol, pero fui a ver a la selección y para mí fue una bendición. Fue una bendición haber estado, llegué el día del partido con México, respiré toda la ansiedad y la tensión que había, lloré con mi hijo en el estadio, lloré cuando hizo el gol Messi, me reconcilié con la selección estando en el Lusail Stadium y fue uno de los momentos más hermosos que pude vivir, por lo menos con mi hijo, con mis hijos, con mi mujer y con la selección. Y fíjate cómo son las cosas, 2 meses después voy a un curso de la Spire en Roma. Me encuentro con un colaborador de Alejandro Sabela. Lamentablemente Alejandro ya no está más y nunca pude hablar con él, pero te repito, hay cero reproche con Alejandro, solo admiración. Me encuentro con un colaborador de Alejandro Sabela que no se animaba a saludarme, Claudio Buñali, y en un momento lo voy yo a saludar, le doy un abrazo y él hablando me dice: nosotros nos equivocamos mucho con vos, estamos en deuda, siempre te quisimos convocar y nunca pudimos hacerlo. Y yo le digo: mira, ya pasaron 10 años, la verdad que el duelo ya lo hice, pero bueno, eso para decirte las pequeñas
situaciones que se van dando. En todo el proceso anterior, creo que es algo que saben todos, ¿no? Grandes, grandísimos equipos, con grandes, grandes jugadores, con grandes entrenadores, que bueno, tuvimos la posibilidad de tanto Mundial 2006, que se podía haber dado, Copa América 2007, que llegamos a la final con uno de los grupos y equipos más completos que yo jugué en la selección, Mundial 2010 con Diego y todo lo que se había generado, que era un entusiasmo increíble que rompía cualquier barrera, Copa América 2011, que me tocó jugar en Argentina, y que también parecía que iba a ser increíble y no pudimos hacerlo, y lo que hubiese soñado, que era jugar mi tercer mundial con la selección, que no se dio, pero que al fin y al cabo Argentina hizo un gran papel, pero bueno, me tocó estar en la selección por muchos años, más de casi 12 años, y lo disfruté muchísimo. ¿Sentís, cuando miro el video de Atenas, digo, qué loco cómo la generación dorada quedó en un lugar emblemático de la historia deportiva, y lo hablamos mucho con Pepe Sánchez, y sin embargo esa selección argentina de fútbol, que fue un equipazo y logra también la medalla dorada, por ahí quedó como en esa bolsa de exigencia que tiene la selección, como decir, no, si no es un título mundial de la Copa del Mundo, no vale tanto, ¿no? ¿Sentís que hay un poco de eso, un poco de injusticia? Creo que es normal, creo que está bien, porque creo que el nivel de exigencia de lo que fue el básquet, creo que fue superior al nivel de exigencia que hubo a nivel fútbol. Fuimos muy superiores a todos los rivales, muy superiores. Creo que el gran trabajo lo hicimos en el preolímpico. Parece una estupidez, pero nosotros en el preolímpico dejamos a Brasil afuera, el Brasil lleno de estrellas, y clasificamos primero nosotros ganando el preolímpico con Bielsa y segundo Paraguay, y nos volvemos a encontrar en la final de las Olimpiadas, ¿no? Le ganamos a Italia, que tenía un gran equipo, y le ganamos sobrados, entre comillas. Jugamos contra Serbia, que había sido el campeón europeo, el primer partido, y le ganamos 6-0, es decir, fue un torneo donde no recibimos goles, fuimos muy superiores al rival. Creo que es justo también darle el mérito a la generación dorada, que fue ganando partidos increíbles, uno tras otro, como la semifinal con Serbia, la final con Italia, y todo lo que se dio, ¿no? De la mano. ¿Había vínculo entre los equipos? ¿Había vínculo en ese momento o no? Mira, sí nos cruzamos un poco, lo que pasa que lamentablemente, y esa es una de las cosas que no te deja el mundo del fútbol, ¿no? Nosotros vivimos la Villa Olímpica con la mentalidad futbolística, es decir, respetando horarios, no nos dejando salir afuera, teníamos que volver y la Villa Olímpica a mí me pareció, yo sobre todo que soy hijo de profesor de educación física, me pareció una cosa alucinante para entender la naturaleza del deportista, para entender el alto rendimiento y la alta competencia, para entender cuánto poco entrenamos los jugadores de fútbol, que es algo que yo digo constantemente, cuánto poco le dedicamos de tiempo al entrenamiento, y para entender que es un mundo completamente diferente, la industria del fútbol diferente a todo. Fue hermoso estar en la Villa Olímpica, compartir con un montón de atletas de todo el mundo, pero no pudimos interactuar como realmente hubiese sido lindo. Así todo fue lindo estar ahí, y sobre todo ganar el oro, obviamente. Que se dejan con atletas de todo el mundo, pero no pudieron compartir, claro, la vida de Villa. Con atletas de todo el mundo, y sobre todo haber estado, digamos, en ese lugar, y obviamente ganar el oro, porque al fin y al cabo respirás, ¿no? Respirás que cada uno que va ahí va con un objetivo muy especial. Nosotros fuimos con el objetivo de ganar el oro, pero hay gente que va y se prepara durante 4 años el objetivo es mejorar 1 segundo o 1 metro, o llegar para clasificar a una final, ¿no? Entonces podés realmente respirar cómo es la preparación de cada atleta, de cada deportista, y cómo es diferente cada mentalidad, ¿no? Está buenísimo. Che, Nico, mil gracias, la verdad que es una charla espectacular. Te hago la pregunta final que le hago a todos, que es, se suma al Zoom ahora Nico, 18 años, ahí a punto de debutar en Boca. ¿Qué conversarías con él si pudieses? Conversar, y sería una linda conversación. Le diría solamente, disfruta más, disfruta más, disfruta el camino. No porque no lo he disfrutado, porque creo que lo he disfrutado mucho, pero creo que podría haber disfrutado más, ¿no? Mucha exigencia, había mucha autoexigencia. Sí, justamente, que al fin y al cabo es algo que se retroalimenta, ¿no? Lo necesitas, pero seguramente hay cosas que disfruto, y hoy se los digo a mis jugadores cuando les digo, mirá, hay cosas que
hay que hacer a los 20 años y las tenés que hacer a los 20 años. Y hay cosas que hay que hacer a los 35 y las tenés que hacer a los 35, adentro y afuera de la cancha. Entonces creo que hay que saber separar, y en ese proceso creo que es algo que se enriquece, ¿no? Como persona y como jugador. Al fin y al cabo, obviamente después de ver la carrera y me has hecho recordar muchos momentos, también hay digamos, un gran sentido de realización y orgullo, obviamente. Orgullo que compartimos, y la verdad que seguro que todos los que oyen también sienten ese orgullo de lo que representás para nuestro deporte y para nuestro país, porque creo que esa constancia, ese esfuerzo, ese profesionalismo, ese amor por lo que haces, digamos, ¿no? que te ha llevado a donde estás, es un testimonio súper valioso para un montón de gente. Entonces, la verdad que gracias por eso y felicitaciones por todo lo logrado. Muchísimas gracias, Marco. Ha sido un placer, un gusto, y bueno, un saludo para toda la audiencia. Dale, gracias, che. Abrazo grande. Chau, chau.